Muy buenas tardes, amigos y amigas de elpensador.io, un medio de comunicación que ya tiene una lectoría de más de 25.000 personas a lo largo de todo el continente americano, sobre todo en Chile, pero también en muchos otros países. Nos reunimos como cada viernes a hablar deslenguados, ¿ya? Hablar deslenguadamente de la realidad, de las circunstancias, de la actualidad que nos rodea. Nos acompañan, como siempre, el doctor en comunicación estratégica, profesor de historia, Hugo Cox. También Hola, la buenas tardes. historiadora Patricia Arancibia Clavel, que logró llegar hoy día porque tenía algunos, algunos problemas horarios, pero nos acomodamos. Y, por supuesto, el arquitecto, ex embajador, ex diputado Patricio Allen. Bienvenidos todos, chiquillos. ¿Cómo les va? Muy Bien, oye, bien. muy bien. Bien, ha sido una semana intensa. Hemos tenido desde eh, una frase, mira, años atrás había un candidato a diputado que se hizo famoso cuando decía trabajo, trabajo, trabajo. Y esta semana tuvimos un presidente que se hizo famoso diciendo exijo respeto, exijo respeto, exijo respeto. Eh, Hemos tenido una semana intensa también en temas de seguridad pública y de eso y otras cosas, el pie forzado nos va a dar don Hugo Cox. Adelante, el micrófono es tuyo, Hugo. Gracias, Álvaro. Mira, efectivamente, esta ha sido una semana que se ha escrito mucho sobre lo que fue el 19 de octubre. Se han hecho reportajes, la televisión, la radio, la prensa ha escrito mucho al respecto. Pero yo creo que ya hay que empezar a decantar las cosas. Han pasado 3 años, yo creo que es el momento de ver qué es lo que de eso queda y cuáles son las consecuencias que todo esto ha tenido. Creo que 3 años es una breve distancia, pero una distancia que permite verlo con otros ojos. Yo creo que hay que distinguir dos momentos en el estallido, en la revuelta del 19 de octubre. Primero, creo que no es lo que todo el mundo le está significando a ese episodio. Pero yo creo que el 19 de octubre en términos reales fue derrotado. No existe como tal, como fenómeno. Y no existe porque la misma democracia, la misma política, a través del 15 de noviembre le dio un cauce. Aquellos a quienes denostaban, esos mismos, tomaron el problema en sus manos, lograron un acuerdo y le dieron un cauce al problema, a una posible salida dentro de los marcos democráticos. Y eso fue el llamado a una convención constitucional. Ese es un dato. Yo creo que ahí está derrotada. Segundo, en este proceso hay un tema que no es menor, que es el lumpen. El lumpen, de todo tipo, salió a la calle. Y es un lumpen que es muy peligroso, que quienes lo han tomado como sujeto histórico y posible elemento activo para el cambio, creo que están equivocados. Lo digo en una columna por ahí. Lo que primó es el exceso de consumo de este país, la enfermedad del consumismo. Porque la pregunta que hay que hacerse cuando hay un asalto a un supermercado y llevan plasma, llevan televisores, llevan artículos electrónicos y no llevan comida. No es la satisfacción inmediata de una necesidad que tienen creada de consumo. No es un asalto por hambre. Es un asalto por el consumo. Y el exceso de consumo trae las consecuencias que trae. Y ese exceso de consumo ha sido el motor del crecimiento de este país. Y por lo tanto, entre más incentivo el consumo, tengo mejor crecimiento. Es cosa de ver cuánto participa el comercio en el Producto Interno Bruto. Entonces, el tema es complejo. Entonces, cuando se sacan cuenta de que detrás de esto, ¿no es cierto?, hay un problema más de fondo, un problema de clases, en fin, no. Yo creo que aquí hay un problema de exceso de consumo.
El consumismo nos consumió, como dice un texto por ahí, un sociólogo. Tomás Murián. El consumismo nos consumió. Y en paralelo a eso, se da otro fenómeno. Hoy, que ese mensaje de octubre aún está presente en algunos sectores del gobierno, está presente en algunos partidos políticos, sobre todo el Frente Amplio y del Partido Comunista, y por lo tanto, nosotros, algunos dirigentes políticos, por lo tanto, ¿no es cierto?, choca con una realidad que fue brutal y que no se logran hacer cargo, que fue el 4 de septiembre la tremenda derrota que sufre, la derrota de 60 y tanto por ciento, ¿no es cierto?, que clausura lo que yo digo, las utopías desmedidas, los cambios sin límite. Y esas utopías murieron, cambió. Y todo esto bajo un solo paraguas, el paraguas de la igualdad. Ahora viene una segunda etapa, que es la más compleja. Que a todo porque la historia no se puede negar. No sacamos nada con borrar los Twitter. La historia no se niega, la historia está ahí. Y cada cierto tiempo sale a la luz. Y por lo tanto, hoy día llegó el momento en que del discurso tienen que pasar a los hechos. Ya no se puede seguir jugando con las actuales condiciones. Cada vez esto se complejiza más, y yo creo que llegó el minuto en que hay que tomar, aunque los costos políticos de eso son enormes, pero tienen que asumirlo. Eso, Álvaro. Oye, Pato, si quieres tú primero, no sé, me da lo mismo. Dale nomás, Patricia. Luego la Pat. ¿Ah? Patricio y después Patricia. Bueno, mira, a mí me parece bien, fíjate Álvaro, que se exija respeto por parte del presidente a la institucionalidad, a la institución presidencial. Me gusta, me parece bien. A mí me parece inaceptable que se le maltrate, ya sea con un piedrazo, como se hizo en La Serena, o con un insulto, o con una provocación, como cantarle el himno de Carabineros en una ceremonia donde lo han invitado a participar para hacerle sentir que Carabineros es de otra gente y no del gobierno. En fin, todas estas cosas no le hacen bien a Chile. Y si al gobierno le sigue yendo tan mal como le está yendo y lo sigue haciendo tan mal como lo está haciendo, vamos a terminar nosotros poniéndole puntales de 4x4 para poder asegurar de que no se nos desfonde la institucionalidad del país. Lo que me parece, sí, de todo cinismo, es que con una cara de palo importada de los mejores lugares, sea esta izquierda galopante, ultraizquierdista, que insultó al presidente Piñera de principio a fin, y no se refirió nunca al presidente Piñera como presidente Piñera, hoy día se vista de blanco para exigir respeto al presidente Boric. Eso me parece cínico. Me parece bien exigir, porque el presidente se merece respeto no por su persona individual, que en mi opinión se lo merece, pero alguien podría no quererlo desde el punto de vista individual, pero sí se lo merece la institución presidente de la República. ¿Y por qué? Porque fue elegido por el pueblo, porque yo respeto la democracia y el pueblo lo ungió presidente. No es un dictador que se puso por la vía de la fuerza, lo puso el pueblo. Y eso exige respeto. Ahora, las cosas, el trato que se le dan a Piñera, a mí me llamaron la atención en 3 oportunidades por columnas que escribí en Radio Cooperativa, porque yo siempre me refería a Piñera como el presidente Piñera, y no decía Piñera, y porque era el presidente. Ahora, ¿Qué pasa, Pato? cuando escucho a este grado de cinismo de esta izquierda galopante, ultraizquierdista, izquierda inmadura, pseudo izquierda, yo me siento muy lejos, porque la izquierda a la que yo he pertenecido de por vida, desde siempre, está arraigada a otros significados históricos y está enraizada en otros episodios históricos y en otra manera de hacer la política, que nace desde los tiempos de Santiago Arcos, desde la raíz de Bilbao, desde el liberalismo, desde el mensaje de Recabarren, reformador,
que después el Partido Comunista descubrió que no era revolucionario, pero en fin, me da lo mismo lo que piensen, de esa izquierda capaz de tener unidad, de tener diálogo para formar el frente del año 38, de esa izquierda capaz de construir unidad popular, le guste o no le guste, lo hayamos hecho bien o no, con un esfuerzo de diálogo, de razonamiento, y no esta izquierda, esta mal llamada izquierda, y que algunos lo atribuyen a un problema de la edad. No, no es la edad, es la insuficiencia ideológica, la incapacidad. Yo me siento un hombre de izquierda y no me siento representado por esta izquierda galopante. Y no quiero seguir movido en un acantilado de dos bordes en que o me tengo que hacer aferrar a esta izquierda febril que nos llevó al fracaso de la constituyente, que se farreó el 80%, y que es una izquierda que no representa más que un identitarismo, un fanatismo y una arrogancia, o me tengo que ir a la centroderecha. Esos son los dos bordes del precipicio. Yo no quiero estar así. Y creo que lo estamos haciendo muy mal desde la izquierda, que tiene otras raíces. Oye, en el fondo, aquí las cosas se pueden analizar desde un punto de vista contingente y desde un punto de vista más bien histórico. Quiero tocar el tema contingente primero, ya que lo acaba de tocar Pato. Yo pienso que la gente puede discutir y tiene el derecho a discutir, siempre con respeto. Y sea el presidente que sea, amerita respeto. Pero también, y esto hay que decirlo claramente, más allá de cualquier cosa, cuando tú respetas a alguien, tienes que haber demostrado haber sido respetuoso. Y el gran problema que ha tenido el presidente cuando pide respeto a la institución Presidencia de la República y a él mismo es que él no ha demostrado a lo largo de su corta carrera política ningún respeto, ni por la institución de la Presidencia de la República, ni por ninguna institución del Estado. Léase institución armada, léase carabineros, léase expresidentes de la República, léase partidos políticos, léase personas. Por lo tanto, si bien yo comparto con Pato en el sentido de que tú tampoco jamás me vas a haber escuchado en público referirme negativamente a la institución de la Presidencia de la República, yo entiendo perfectamente que la gente, que la opinión pública hoy en día haya faltado el respeto o sienta o crea que puede faltarle el respeto al presidente de la República, en primer lugar porque él lo ha faltado a lo largo de su corta carrera política, y en segundo lugar porque desde hace ya muchos años esta izquierda, ya sea radical o la izquierda, una izquierda que surge dentro del movimiento concertacionista, ya con la María Música, ¿ya? Desde el momento que se le tira ese jarrón de agua a la ministra de Educación, que en paz descanse, Mónica Jiménez, que era una excelente persona, y nadie dijo nada, nadie ya se opuso a ese acto, ya, no solo de maleducación, sino de falta de respeto. Y eso se fue ahondando a lo largo del tiempo. Escalando. ¿Qué le puedes pedir tú, ya, si los propios protagonistas de la política se pierden el respeto entre ellos? Si vemos a una Pamela Giles, por poner un ejemplo, o miembros de la Asamblea Constituyente realizando gestos y acciones absolutamente irrespetuosas con la opinión pública y con la República. Si vemos gestos como el de la bandera en Valparaíso o disfraces como los Picuti, no me acuerdo cómo se llamaba, o Rojas Bade, o todos los 1 y 1000 ejemplos que podríamos dar de faltas de respeto, que obviamente no son de ahora, sino que son un cúmulo de faltas de respeto
que se fueron acumulando a lo largo del tiempo, ¿qué le puedes pedir tú? ¿Con qué cara? ¿Con qué cara tú, como presidente de la República hoy en día, Gabriel Boric puede decir, quiero más respeto, quiero más respeto, quiero más respeto? ¿Ya? Entonces, entendámonos, si yo quiero respeto, lo mínimo es que yo respete. Y más de alguna vez nosotros hemos visto muchos videos donde se ha mostrado cómo actuó el señor Boric, el señor presidente de la República, en distintas ocasiones, en el propio estallido social como en otras ocasiones. Eso en términos muy generales. Ahora, en cuanto al tema que plantea Hugo, que es un poco más, que es el tema de fondo, yo creo que sin duda, como todo acontecimiento de la magnitud del 18 de octubre, no es un acontecimiento monocausal. Hay muchos factores que influyeron obviamente a esa estallido. Yo creo que quien mejor, a mi juicio, lo ha explicado ha sido Carlos Peña. Yo creo que Carlos Peña ha sido quien desde el primer momento ha tenido una visión desde un punto de vista intelectual, racional, muy clara, que de alguna manera refrenda Hugo aquí, que tiene que ver con uno de los factores con esta incapacidad de la clase media chilena más que la incapacidad, con el apuro de la clase media por querer alcanzar un mayor desarrollo desde la nada, que venía, digamos, de un sistema, ¿no es cierto?, donde no tenía nada, se le prometió mucho, alcanzó un poco y quiso más. Obviamente que hay eso, pero también demuestra, y este es el punto que yo quiero tocar, el 18 de octubre para mí es la incapacidad de los políticos. Es como en el tiempo del UP. Para mí todo esto que estamos viviendo es como una UP solapada. Y digo una UP solapada porque hoy día obviamente que sale el lumpen a la calle, y no sale la mayoría de la gente a manifestarse. Se manifiesta en las redes sociales. Pero Toda la universidad... no era así en tiempo de la UP. ¿Ah? No era No, así el tiempo de la UP, eran los no, pues partidos en el tiempo, políticos. por eso es solapado, en el tiempo europeo uno salía a la calle, Claro. y enfrentaba la situación y había una especie de catarsis y toda la gente salía a la calle y se expresaba. Y Hoy en día no eran estamos, asaltantes, no eran incendiarios de iglesias ni de monumentos. exacto, no, entonces la salud mental de este país está cada día peor porque estamos viviendo esto se hace por debajo, se hace por redes sociales y la gente está viviendo su drama interno de inquietudes, de rabia, de odio, de odiosidades muy por dentro, ¿no? Por eso es solapado. Pero los políticos que han sido, perdonando Pato, porque obviamente en todo hay excepciones, y tú fuiste diputado y fuiste bueno, todo el mundo te reconoce, ¿no es cierto?, tu nivel cultural, pero tú eres una excepción. Eres una de las pocas excepciones dentro de la Cámara de Diputados y dentro del Senado en este periodo de tiempo del 90 para adelante. Pero Dios me libre ya de hacer un análisis global de lo que han sido los políticos desde el 90 para adelante. Entonces, es la incapacidad de los políticos de dar una solución a los problemas que tenía Chile, y la solución que dieron en noviembre es una solución absolutamente ajena a lo que realmente la gente quería. Tanto así que la votación del rechazo lo prueba. ¿Ah? Entonces, lo que yo creo que se está probando aquí, y por ahí quisiera ir, es la incapacidad de los políticos, al igual como fue la incapacidad política para frenar el 11 de septiembre, la incapacidad de los políticos hoy en día para poder dar una solución a la grave crisis estructural que tiene Chile. Y siguen ahí conversando absolutamente ajenos, siguen ajenos a lo que realmente
siente la persona común y corriente. Entonces, podemos dar muchas soluciones, pueden estar pensando racionalmente o estar pensando cosas muy bonitas al interior del Congreso, pero la gente ya está harta de esta cocinería o como la quieran llamar. La gente quiere, y todos ustedes lo saben muy bien, que nos solucionen los problemas absolutamente concretos que tenemos. Y esos problemas concretos parten en primerísimo lugar, ya, en el tema de la seguridad. Ustedes saben que me acaban de entrar a robar y yo siento que estoy viviendo en un campo de concentración. Tuve que, en Ñuñoa, que es mi barrio, tuve que enrejar con cerco eléctrico mi casa. Es decir, a eso hemos llegado. No, yo no vivo en la dehesa, yo vivo en Ñuñoa, ¿ya? Y aquí tengo cerco eléctrico. Entonces, el problema de la seguridad no es solamente la de los policías, es, y aquí me gustaría, y termino, que pudiéramos hincarle el diente al grave problema de la justicia, porque no sacamos nada con que los carabineros, ¿ya?, tomen presos, ¿ya?, a los delincuentes, si tenemos un sistema judicial garantista de tal magnitud que permita que el delincuente tenga muchos mayores derechos que la víctima. Entonces, algo está mal y eso no se ha arreglado, y mientras eso no se arregle, vamos a seguir sufriendo esta situación. Yo quiero recoger una parte de lo que se ha estado debatiendo y que dice relación con una frase que se empezó a escuchar incluso en 2019, por ahí por el estallido, cuando la gente salió a las calles, cuando se incendió todo Chile. Muchos dijeron, es que esas no son las formas. Es una frase que ha vuelto a... Bueno, y se retrucaba desde aquellos que sí estaban en esas formas en que decían, bueno, las revoluciones no se hacen respetando las formas, los cambios sociales no se hacen respetando las formas, decían. Bueno, esa frase ha vuelto a aparecer en esta última semana a propósito precisamente de lo que pasó en Conapime, que fue prácticamente una funa bien armada en el fondo. Pero yo no la considero así. Bien armada en el sentido que estaba muy bien organizada, pero fue una funa, le hicieron prácticamente un acto al presidente armado, y no era un acto gremial, era un acto con un contenido político profundo. Pero ¿por qué, Álvaro? ¿Por qué puede ser malo que alguien cante no, la canción de los carabineros y que alguien pregunte qué es lo que quiere Chile? ¿Quiere que se evite la delincuencia o quiere que se siga hablando de la Constitución? ¿Tú crees que eso es una funa? desde el punto A de mí me vista, parece una pregunta lo más pertinente que hay. desde el punto de vista simbólico fue una funa, fue un acto armado para encajonar a una persona frente a toda una asamblea. Ese encajonamiento no tiene otro nombre, como una funa. Bueno, pero el presidente de la República Ahora, tendrá como responder. Pero de todas maneras, es uno frente a una asamblea. Cuando uno lo encajona frente a una asamblea, eso es un acto de funa. Del mismo modo como los asambleístas universitarios de esta generación también hacen funa a cualquiera que esté en contra de ellos, digamos. Pero en el fondo, a lo que quería ir era que todo el mundo está diciendo, es que esas no son las formas, es que esas no son las formas. Desde el punto de vista de la izquierda también se dijo ahora respecto de la Conapime, es que esas no son las formas, no se debe hacer eso al presidente. ¿Ah? El problema de fondo que tiene este país hoy, a mi juicio, es que hoy día ya no hay formas. Ya no hay formas, ya no hay formas de convivencia. Con esto recojo una cosa que ha dicho nuestro amigo Pedro Barría, que hoy día no nos puede acompañar repetidísimas veces. El problema es de convivencia. Y precisamente porque ya no hay formas de convivencia. Ya no tenemos reglas que respetemos todos, canales institucionalizados que respetemos a través de los cuales se puedan expresar adecuadamente los conflictos, las opiniones diversas, los disensos. Ya no existen. Ya no estamos respetando ninguna forma. Nadie. Y por eso entonces todos consideran legítimo, o incluso ya no le dan importancia casi, es casi un hecho de la causa que hayan saqueo. Incluso el subsecretario del Interior dijo, bueno, este año tuvimos menos saqueos que otros años, mire qué éxito. Se empieza a relativizar, porque ya no tenemos formas. Y ahí lo que hace falta entonces es que se haga en el fondo recojo lo que dice Hugo en su columna que está publicada en el Pensador.io, y dice relación con, es necesario entonces que se tome el toro por las astas. Y esto no lo digo como una frase chilena, lo digo como una frase
que tiene un profundo contenido de ejercer aquello. Si el presidente está exigiendo respeto, el respeto en el caso de la institución presidencial y del gobierno en general, se logra a través de ejercer el poder que efectivamente le ha otorgado a la gente, que efectivamente se logró a través de las urnas. Pero ejercer ese poder, ¿a través de qué? A través de, como dice Patricia, la restitución del orden público. Pero eso tiene que ser un acto concreto. De otra forma, y sin esa base, las formas que necesitamos para poder, y los canales sociales que necesitamos para poder convivir adecuadamente y democráticamente, no los vamos a encontrar nunca. Y luego de eso, bueno, educación, convivencia, pero primero la restitución del orden público, como dice Hugo. Eso por lo menos. No A sé, ver, Hugo, adelante. sí, mira, yo creo que aquí hay una falla que viene desde hace mucho tiempo y que nunca nadie se ha Te hecho cargo escucho en términos. poco, Hugo. Se te escucha poco. ¿Me escuchan ahí? Ahí sí. Sí, ahí sí. Ahí sí. Le digo que esa es una falla que viene desde hace mucho tiempo y que tiene que ver con la educación. La educación en Chile ha fallado en todos los aspectos. Sí, La educación básica, la educación media y la educación universitaria. estoy de acuerdo. Y ese fenómeno nos va pasando a la cuenta. Hay generaciones completas que están muy mal formadas, sin conocimientos de lo que significa la mínima historia de Chile. No conocen nada de historia de Chile. No conocen nada de educación cívica. Filosofía, ¿para qué? Pues eso está de más. Bueno, cuando tú eliminas de los currículums ciencias de esas características, ramos de esas características, estás construyendo gente destinada solo a la producción y reproducción de manuales. No más que eso. Pero a su vez, las incentivaste a que tenían que consumir. O sea, sin una formación crítica, sin un pensamiento crítico, y más encima le colocas lo otro, tiene los resultados que estamos viendo ahora. Sin contar de que lo que yo vengo sosteniendo hace tiempo, que el Estado perdió la capacidad de imponerse. Y por lo tanto el Estado tiene que volver a imponerse. ¿Y cómo? Va a tener que pagar los costos que eso significa. O sea, si aquí no le colocamos coto al tema de la seguridad pública, este país se va a seguir desfondando. No resiste más. Yo no voy a hablar del tema de la justicia porque no conozco, no sé los mecanismos, me declaro un ignorante ahí. Pero sí, yo como ciudadano común veo que la justicia de repente está atada de manos. Y con un sistema carcelario que es primario, que hace rato que quedó, ¿no es cierto?, la obsolescencia. Entonces tenemos conflictos en todos lados. Las sociedades son una madeja de conflictos y la política tiene que solucionarlo. Pero para eso necesitamos calidad, eficacia y eficiencia de la política. Eso. Patricio. Pero si ni siquiera nuestros Yo había pedido la palabra. políticos tienen educación. Patricio, adelante. Patricio. No, el que quiera. Bueno, bueno, sabemos todos nosotros que las sociedades funcionan y resuelven sus problemas a través de una compleja red de fuentes de acción. Es decir, la educación es un elemento central. Otro es, como el mismo Hugo lo dice, el aparato del Estado, la influencia del aparato del Estado. Y yo le agrego aquella parte que me compete, en la que coincido con Patricia. Los políticos tenemos una tremenda responsabilidad. Lo hemos hecho, nos hemos descuidado, por una parte, en materia del valor de los valores, de la importancia de los valores de convivencia, de la importancia del ser humano, del respeto mutuo, del sentido de la vida, del respeto al otro, del saber escuchar, del valor de transar, de hacer valores, de hacer que la mayoría de los chilenos valorice las negociaciones políticas y no las considere una suciedad, que no las considere una mugre escondida. Sí, hay cosas que tienen que ser en silencio y que tienen que ser en privado.
que la mayoría de los chilenos comience a valorar la necesidad de dialogar. Mire, yo estoy muy sorprendido con la resolución del Pleno del Comité Central del Partido Comunista. Con Hugo hemos tenido diálogo en la semana sobre esto, discutiendo sobre este problema en la misma línea, coincidiendo. En su punto número 8 de las resoluciones del Pleno del Comité Central del Partido Comunista aparece una negativa expresa como tarea de la acción a todo relacionamiento con cualquier sector de derecha o sectores neoliberales que se suman, eso seríamos nosotros, que somos tildados ya de neoliberales, pues seríamos traidores, y no relacionamiento, para que se entienda que no debe haber diálogo y que el gobierno tiene que ejercer su función independiente y separado de esta voluntad de diálogo. Ya le está diciendo también, no solo nos está diciendo a nosotros que se callado, no se meta, le está diciendo al gobierno, ¿sabe? No siga vinculándose usted con otros sectores que no sean los nuestros, los del ejido, los de la tribu. De nuevo la arrogancia, la soberbia, los que creen que tienen, los que son el pueblo elegido, los que tienen la posibilidad de decirnos cuál es la verdad, los que se autodenominan, como lo hacían cuando éramos comunistas, los que se autodenominan la vanguardia, exacto, que piensa por aquel pueblo que es inconsciente, que son los mismos que por lo demás ahora que perdieron con el 38%, terminan enojándose con el pueblo, diciendo que se trata de un pueblo inconsciente, que por eso perdieron, porque se vendieron y se entregaron a la propaganda espuria de los desintereses de la derecha. O sea, siempre están equivocados los demás. O sea, esa responsabilidad no es solo del Partido Comunista, porque el Partido Comunista puede decir lo que quiera. Yo tengo responsabilidad. Los políticos tenemos responsabilidad. Los partidos de la concertación no pueden seguir silenciados, callados, chupados, avergonzados de haber reducido la pobreza, avergonzados de haber conquistado las libertades públicas, avergonzados de tener prensa libre, avergonzados de que fuimos capaces de construir un país con diálogo, avergonzados de la política de los acuerdos. Ah, es que se les pasó la mano, probablemente, pero parta diciéndome que es muy valioso la política de los acuerdos, porque la política de los acuerdos significa haber dialogado, haber entendido que la política requiere transacción, no solo imponer, que solo las dictaduras pueden imponer, que la democracia exige una cierta transacción, que todos los días... Esa es la política. Que todos los días se está conversando de esa manera. Es que dicen que usted vota a veces con la derecha. ¿Y acaso el presidente Boric no le pide sus votos a la derecha cuando manda sus iniciativas de ley al Congreso? Se las ruega, manda enviados especiales y al final se aprueban sus proyectos con los votos de la derecha. O sea, reciben el apoyo de la derecha. Pero cuando nosotros decimos que podemos votar junto con la derecha, por ejemplo, para rechazar la Convención Constituyente, nos dicen que somos de derecha. Pero mira, ¿sabes lo que yo quiero decir de esto? No una cosa de coyuntura, decir que aquí hay algo muy de fondo, junto a la educación, junto a la necesidad de valorar al Estado. Es que los políticos tenemos que hacer abrir el debate para que el pueblo valore la idea de debatir, dialogar y conversar. Por eso me siento, como sostengo esto, me siento muy alejado de esta pseudo izquierda infantil, de esta izquierda inmadura, de esto que no representa a la izquierda. Me carga cuando hay gente de derecha que nos dice, ustedes en la izquierda, mire lo que hacen, incendiaron al general. Yo le digo, perdóneme, la izquierda no incendió al general Baquedano. Pero aquí hay políticos, y no se trata aquí de hordas de solo delincuentes. Aquí hay políticos que permitieron, hay políticos que acicatearon, hay políticos y avalaron, que estimularon, exacto, aplaudieron, y hay políticos que defendieron a quienes delinquieron y terminaron diciendo que se trataba de gente luchadora que representaba los nuevos valores para el nuevo Chile que quería el cambio. Discúlpeme, el 1.000.000 o los 2 millones o los que quiera de personas que salieron a la calle del 19 de octubre del 2019 no era gente que avalaba que se fueran a incendiar un hotel, una iglesia, un kiosco de diario o un puesto de verdura o una fuente de soda. No, aquí hay políticos responsables de haber permitido esa violencia y que siguen permitiéndola, y que entonces junto a eso le agregan esta barbarie
ideológica del identitarismo que lo hemos conversado tantas veces, de que a mí no me interesa lo que pase con el cobre, lo que pase con las exportaciones, lo que pase con los tratados internacionales, a mí lo que me importa es el tema del medio ambiente, a mí lo que me importa es el tema del feminismo, a mí son todos temas importantes, fundamentales, pero tienen que estar integrados en un proyecto común. Entonces, aquí hay un grupo de irresponsables, eso no es la izquierda. Alguien me dirá, bueno, pero tú estás aquí haciendo un alegato desde la izquierda. Sí, es verdad, porque yo no quiero irme por el centro. El lugar geométrico para resolver mi drama de caerme a uno u otro lado del precipicio sería irme por el medio. Pero yo no quiero irme por el medio, porque al decir de Bobbio, la estrella polar de la izquierda es la igualdad. Y yo quiero la igualdad de todos en algunas cosas. No van a ser todos nunca iguales, pero quiero que todos seamos iguales en algo. Por lo menos en algunas cosas que nos podríamos poner de acuerdo. Y estamos muy lejos de eso si hay un tipo de izquierda que es una izquierda que solo valora la rebeldía, el enojo y la indignación perpetua. Y además con políticos que están aplaudiendo diciendo que son víctimas, son presos políticos cuando los tienen detenidos. Perdón, y hay algo más. El señor presidente dijo que había abusos sexuales en su mensaje de la noche del 18 de octubre. Yo quiero decirle, perdone, que yo del abuso sexual que supe, que se denunció, fue de un señor Maureira, que él mismo dijo que después había inventado esa denuncia. No sé si estoy equivocado, a lo mejor estoy equivocado y hay gente más informada en este panel que puede decir que en realidad fue, pero hasta ahora eso no está en la justicia. ¿Por qué el presidente dice eso? No basta decir que está Hubo mal una condena. informada. ¿Cómo? Hay una condena registrada hasta ahora, una sola. Una carabinera en Antofagasta. Es la única condena que hay sobre abuso sexual en el contexto del estallido. Contra la Pero no es carabinera. Sí. pero no es No, un no, abuso contra, sexual. no, de la carabinera que orquestó que a varias detenidas le hicieran detenciones. No lo sabía eso, no lo sabía. Pero es una sola condena. Hay varias, creo que hay... Bueno, aunque sea una es suficiente para mí, eso me parece grave. Lo que Sí, digo pero es que es aquí que, hay ojo, responsabilidad no es un de abuso políticos, sexual. aquí no se trata de niñitos que son tontos o que son, tontos, no digo que son lo que se llama los coléricos, de que están en estado psiquiátrico de perturbación, que son adolescentes. No, aquí hay acicate político para tener este tipo de vandalismo y de delincuencia. Y eso es responsabilidad. Y nosotros los que estamos en la izquierda, que tiene otra historia, no estamos haciendo lo que hay que hacer y parecemos avergonzados, chupados o medio cómplices. Es lo que le pasó, perdón, y dejo el tiro a Hugo, es lo que le pasó a mucha gente de derecha con Piñera, lo que te está pasando a ti con Boric. Cierro. A ver, mira, yo creo que aquí hay un tema y que nos va a complicar durante mucho tiempo. Si un sector importante de la sociedad chilena, de los políticos chilenos, no toman conciencia de que Chile sufrió un elemento que es fundamental para entender lo que viene, según yo, que es una modernización dentro del capitalismo. Claro. Y por lo tanto, esa modernización dentro del capitalismo, ¿no es cierto?, provocó todos los fenómenos que estamos viendo. Mientras no entendamos que esa es una de las raíces para entender el actual fenómeno, vamos a seguir discutiendo en el aire. Porque para poder entender eso necesitamos una clase política que tenga claro cuál es el contexto histórico y la evolución de los fenómenos que hay detrás de esto. Yo solo decía, esta es una maraña de problemas y de complejidades, pero que hay que abordarlas. Y se abordan desde la política, pero de una política que tenga claro dónde está. Aquí no hay una lucha de clases. No está. Díganme dónde está el movimiento obrero. El movimiento obrero dejó de existir. Como sujeto histórico dejó de existir. No está. ¿Dónde están los grandes centros fabriles? No los veo. Lo que ocurrió, y eso hay que entenderlo una vez por todas, que hubo un sector importante, y en eso la Concertación lo hizo muy bien. Eliminó todos los focos de la extrema pobreza. Yo me acuerdo que participé del programa Chile Solidario. Y sacamos gente de la extrema pobreza. Le hicimos ciudadanos, porque hasta el carnet había que entregarle. Salió gente de la pobreza.
quedó a lo mejor muchos sectores poco más arriba de la línea de flotación. Pero esa gente entendió que la modernidad del sistema capitalista le permitía ciertas cosas. Y que antes cambió no su tenía. vida, y cambió Y parte de nunca su te vida. olvides, Hugo, perdón, nunca te olvides, Hugo, que el ¿Sí? primer mapa de la extrema pobreza, y yo sé que esto a muchos de ustedes les produce cierto Resquemor. resquemor, porque voy a hablar del gobierno de Pinochet, pero yo quiero dejarlo súper claro, más allá de que Está en les su guste o no total les derecho. guste, el mapa de la extrema pobreza y la preocupación de la extrema pobreza fue clave en Odeplan con Roberto Kelly Sí, y con Kass Sí, en 1974. es Ahí verdad. sí, se es verdad. inició Eso es el real, proceso. Pati, Entonces, sí es real. Si yo es no estoy real. negando ese avance. Y ahí empezó. Entonces, esto no es un problema político, es un problema de Estado. La pobreza es un problema de Estado, no un problema de los comunistas, de la derecha, de la izquierda. Entonces, obviamente, que es un tema fundamental y de ahí que tiene toda la razón, a mi juicio, Hugo, en hacer su análisis. Esta es la modernización del capitalismo que genera una serie de problemas que de alguna u otra manera van estallando porque estamos frente a un contexto, otra palabra que está muy de moda ahora, porque ahora tenemos que qué bueno, porque ahora tenemos que contextualizar todo, lo que a mí me gustó muchísimo. Perdón que haya interrumpido. Pero cuántas veces, Pati, cuando uno hace clase de historia de Chile, por ejemplo, tiene que hacer hincapié en el origen del drama, ¿dónde está? Exacto, ¿Cuántos se han preguntado la influencia que tuvo la guerra civil del 91 en el desarrollo de la República posterior? exacto, pero obvio. Y si no entendemos, no entendemos la revolución del 91, no vamos a entender el desarrollo del Estado. Pero acá Entonces, es lo mismo. es lo mismo. Entonces Es lo mismo. Aquí ahora hay ellos quieren que entendamos el contexto el contexto en es el que esto cual, se da en claro, un proceso de modernización del capitalismo. Guste o no guste, esa es la realidad concreta. Y en esa realidad hubieron sectores que salieron de la pobreza, de la extrema pobreza, que avanzaron y encontraron una forma de vida distinta. Y lograron entender que también ellos podían acceder a ciertos bienes que antes les estaban vedados. Y eso es lo real. Y aquí no hay obreros, no están el centro fabril de la Textil Yarur, con su población adyacente. Somos consumidores. ¿No? ¿Ah? Somos consumidores ahora. Exacto, se cambió. Y seguimos hablando con categorías analíticas de los años 60 y 50. exacto, Hugo. Entonces, nos va a costar mucho ponerse de acuerdo. O sea, cuando yo veo los discursos de estos cabros, de los políticos jóvenes. Oye, que son más viejos que lo que éramos nosotros cuando estábamos con Allende. Exacto, oye, yo tenía 22 años y era dirigente de los profesores. Claro. Pero teníamos una formación. Bastante preparado, más preparado que lo que Claro. se ve hoy día en esto. ¿Te fijas? Bueno, pero eso tiene que ver con eso, tiene que ver cuando, si tú no reconoces que los anclajes que hoy día tiene la sociedad son distintos a los que tenía en los años 50, vamos a seguir una discusión que no va a tener término. Pero, ¿dónde está el drama? Y aquí coincido con Pato plenamente, que los políticos no dan el ancho para entender este fenómeno. ¿Por qué? Porque también a ellos, sus parcelas, donde son elegidos diputados, tienen que mantenerlas. Claro. Y ese es lo complejo. Qué bueno. Ojo, yo les pongo un solo dato. Esta atomización de los partidos políticos, ojalá que no nos lleve al Perú actual. Qué bueno, Hugo, que hayas aceptado, por lo que te escucho, la hipótesis de la incapacidad de los políticos como uno de los elementos clave para entender este problema. Y cuando se hablaba en su momento del problema serio que iba a implicar para Chile la multiplicación de los partidos políticos y de la necesidad de que siguiera existiendo o que se mantuviera dos grandes bloques al estilo norteamericano o inglés, y que eso era muy bueno para la democracia, porque implicaba, digamos, un ponerse de acuerdo entre los grandes bloques para que los dos grandes proyectos de sociedad
pudieran entrar en una negociación como la que planteaba Pato al comienzo, cuando eso se planteó en su momento, se dijo que eso era antidemocrático. Y bueno, se llevó al extremo. ¿Cuántos partidos políticos tenemos hoy en día? ¿Y qué rol juegan esos partidos políticos hoy en día? ¿Qué han hecho por la democracia? Sí, pero la solución no es un binominal donde tengamos dos bloques. A mí me parece que está bien que florezcan distintos partidos y que den la oportunidad. El problema está que esos partidos tienen que aprender a negociar, a conversar y a dialogar. Lo que está pasando hoy día no es que haya muchos partidos, sino que lo que está pasando hoy día es que hay partidos que no tienen sentido de responsabilidad en su conducta y tenemos que hacer esfuerzos para que el pueblo elija a los que tienen más responsabilidad. Yo creo que, mira, habría que estudiarlo el binominal, pero en el momento en que el binominal actuaba, los acuerdos tuvieron mucho más posibilidades que cuando dejaron de existir. Entonces, yo esto no es una doctrina, ¿te fijas? No era, Esto no era no es virtud, pero Patricia, no era virtud, permíteme decir que no era virtud del binominal, sino que era exigencia de la necesidad de una transición que estaba saliendo de dictadura. pero gracias también al binominal. No le quites al factor binominal algo importante. No No se, no no le se lo quites quito, esa no se opción. lo quito, pero no lo absolutizo como una No, yo receta. tampoco, pero quiero decirte que dejémoslo ahí para analizarlo. Yo Muy bien, no creo muy que sea bien, parte de una doctrina, para nada. está bien, está bien. Yo creo que Chile es un país al final de 3/3, siempre ha sido un país de 3/3 y yo creo que sigue siendo un país de 3/3. Por lo tanto, de alguna manera el binominal, ¿no es cierto?, empujó las cosas a algo casi medio, entre comillas, muy falso, entre comillas. Pero esta multiplicación de partidos fue lo mismo que pasó en el periodo de 70, desde que empezó la democracia cristiana a deshacerse, cuando empezaron a surgir todas en la década del 60 la cantidad de partidos y lo que fue el desastre en el 70 con esa multiplicidad de partidos. Entonces, acuérdense el drama que fue en los 70 y en el gobierno de la Unidad Popular, la incapacidad que esos partidos de la Unidad Popular pudieran defender al propio gobierno de Allende. Es lo mismo que le está pasando al presidente Boric hoy con sus dos Coalición. conglomerados. Es lo mismo, que no logran esas dos conglomerados ponerse de acuerdo, porque son muchas miradas. Pati, disculpa que te interrumpa. Sí. Disculpa que te interrumpa. No, por favor. Yo creo que aquí hay un tema que yo lo he conversado en reiteradas oportunidades en este mismo panel. Yo creo que aquí el gobierno tiene el mismo drama en la Unidad Popular. En la Unidad Popular habían dos estrategias. La estrategia de Cuba, reflejada en el Partido Socialista, el MIR y otros sectores, y una estrategia de conversar, de dialogar, de buscar acuerdos, que estaba representada por el Partido Comunista de la época. Exacto. Y por el Mapu Gasmuri. Y por el Mapu Gasmuri. Exactamente. Hoy, el gobierno del presidente Boric se enfrenta a estas dos estrategias. Por un lado, su anillo más cercano, PC, Frente Amplio, avanzar sin transar. Y otro sector, PPD, PS, Radical, en fin, que dice, ¿saben qué? Lleguemos hasta aquí y conversemos, abramos esto, porque ya no tiene salida. Nos estamos encajonando, porque los problemas son múltiples y requerimos de otros caminos. Si el presidente de la República, lo dicho en varias oportunidades, no toma la decisión que tiene que abrirse, tiene dos caminos. O se aísla, y se aísla en la moneda, y eso es peligroso, o toma la decisión. Es que este gobierno tiene. Al estilo González Videla, lo hemos hablado acá. Este gobierno tiene muy poca capacidad política. Este gobierno es un gobierno muy incapaz políticamente. Ya el solo hecho que piensen que se puede avanzar sin transar
es totalmente antipolítica, es no entender la política. Este gobierno está muy mal, no tiene madurez política, no es un problema de edad, no leen, no estudian, no se preparan, no comparan, no miran historia comparada, no miran lo que pasa en otros países. Creen que amenazando para diestra y siniestra van a conseguir las cosas y no ven el resultado y ni siquiera miran los números, porque la paliza del 62% en los sectores populares, en Colchane, el 95% son inmigrantes y dijeron que no querían la constitución nueva que habla sobre los inmigrantes, el 95%, en la Araucanía el 75%. Entonces, ¿qué capacidad qué puedo esperar de... No tengo ilusión de lo que tú señalas de que el gobierno puede hacer algo. Lo encuentro muy brutalmente incapaz al gobierno. Déjenme poner Pero creo aquí- que el resto, los que estamos en las raíces de la concertación y en otra historia de la comprensión de la política, no estamos haciendo lo que hay que hacer. O estamos con oportunismo para tener una pega de gobierno, o estamos contemplando, o estamos chupados, atemorizados, avergonzados. Mira, yo Permítame Lo creo que que está aquí claro, permítame- lo que aquí está falta claro un es nuevo que pacto un nuevo pacto de la Moncloa. lo que está Exactamente. claro es que izquierda y derecha en este momento, izquierda y derecha ve al gobierno de Boric en peligro, es decir, lo evalúa muy mal, lo que es mucho decir, porque hace ya mucho tiempo que la izquierda y derecha al estilo Nicanor Parra está unida, izquierda y derecha unida, digamos. Jamás serán vencidas. Claro, es quizás lo único que nos une en este momento, más allá de nuestra amistad personal, lo que nos une con los panelistas, porque obviamente en materia de concepto ya más de fondo, hay diferencias muy profundas con Pato, con Hugo, en cómo miramos la sociedad, ¿no es cierto?, de cuál es nuestro proyecto de sociedad. Pero es interesante lo mal que lo ha hecho el gobierno de Boric para que gente de derecha liberal como me siento yo y gente de izquierda demócrata como ustedes estemos coincidiendo casi en todo Por cuando eso digo que tenemos es que un hacer un precipicio. análisis de Boric. Hay un acantilado con un precipicio a dos bordes. Entonces me dicen, usted hoy día de izquierda tiene que venirse para acá o para allá. Yo quiero estar en la mía. Es muy doloroso esto que está viviendo y el gobierno lo está haciendo pésimo en este plano. Ahora, a mí no me molesta estar aliada con la izquierda democrática, no me produce ningún problema. Hay algo, Patricia y chiquillos, que probablemente toda la clase política no está viendo hoy día. ¿Me está escuchando? No te escucho bien. Ahí sí. Ahora se te escucha nada. ¿Nada? Nada. Ahora Nada. sí. Ahí sí. Sí. Poco. Ya, voy a desconectar el Hay otro. como los partidos políticos. Sí, probablemente. Probablemente. Hablando solo. Ahí sí, ahí sí. Así estamos en los partidos, hablando Sí. solo. Oye, no, hay un pelo a la sopa que quería agregar y que tenía que ver con que hay un elemento de la llamada modernización del capitalismo que había mencionado Hugo y Patricia, que probablemente no se está viendo en general. Y es que las cifras indican algo que es súper preocupante y que puede llevar probablemente a un colapso de este llamado más moderno capitalismo. Fíjense que, de acuerdo a cifras del INE, el ingreso, más de la mitad de los chilenos tiene un ingreso promedio menor a 400.000 pesos. Si con suerte llevamos eso a una familia de clase media baja, el ingreso probablemente familiar va a llegar hasta los 800.000 pesos. Ingreso promedio familiar, con 2 ingresos dentro de la familia. Sin embargo, de acuerdo a cifras del mismo INE, el gasto promedio de las familias chilenas es de cerca de 1,5 millones de pesos. Es decir, estamos gastando el doble de lo que estamos ganando, con suerte, de lo que estamos ganando como familia. En un contexto de crisis económica, después de una pandemia, en un contexto de crisis mundial, con una guerra que está provocando problemas de suministro en todas partes y alza de combustibles y elementos básicos,
ese elemento puede llevar en el cortísimo plazo a una crisis de este moderno capitalismo, que está basado en un sujeto que ya no es político, como dice Hugo, sino en un sujeto de consumo. Ese factor es un factor que hoy día la clase política no está viendo. Es precisamente en función de eso que se necesita una estabilización del orden público para que, al menos desde el punto de vista de la seguridad, la gente tenga una espalda, un muro donde poder apoyarse cuando las cosas estén realmente mal. Y yo creo que en los próximos meses sí las cosas van a ponerse realmente malas. Bueno, Eso lo pongo como factor encima de la mesa. No, sí tiene, sí, hay mucho de razón ahí. Hoy día leí en la prensa, ¿no es cierto?, que esta empresa constructora Vicuña y Claro, Pato, corrígeme si estoy Sí, equivocado, ese es. Vicuña y Claro, 2.500 trabajadores fuera. quiebra, 30 horas paralizadas. ¿Qué hacemos? Y no es una empresa chica. Eso es como para dejarlo encima de la mesa, ¿eh? La verdad es que es un Mira, debate que yo todavía... recojo lo que plantea Patti. Y a mí me sigue dando vuelta esto de que la historia siempre nos enseña. Y tendemos a olvidarla, como que, no, ¿para qué me sirve eso? Y yo hace mucho tiempo que le estoy dando vuelta a dos elementos que la inmadurez de la clase política y que ha sido una constante en la historia de este país. O sea, no es de ahora. En los años 50, en los años 40, siempre han habido sectores muy inmaduros. Y por otro lado, la incapacidad de quienes dirigen de darse cuenta que el problema no está yendo por, por esas claves que ellos están manejando. Y lo otro que ese afán de parecerse el presidente Boric al presidente Allende, cuando hay un abismo entre los dos. O sea, un abismo, ese recurrir constantemente, ¿no es cierto? O sea, en el imaginario colectivo el Allende es otro. Ahora yo no sé si va a tener frente a un trance de la vida, que la historia lo ponga en un trance tan difícil como puso Allende y tomó una decisión. No sé si va a ser capaz de eso. O la Violeta Parra. Oye, Su canción Gracias a la Vida es eso. Es una declaración de la vida frente a una decisión que estaba por tomar. Hugo, Sí, chiquillos. yo lo he pensado, Hugo. Qué curioso que hayas puesto ese tema. Es duro el tema, es tremendo, pero muchas veces cuando uno estudia historia, generalmente, y a ti te debe pasar, te dicen tú que eres historiadora, tienes que tener respuesta, como si uno tuviera, ¿no es cierto?, una bolita de cristal. Entonces tenés que tener respuesta a todo y uno no tiene respuesta a nada. Uno es una ignorante total de todo, igual que todos los demás nomás. Pero uno se ha planteado, yo me he planteado obviamente el tema que tú planteas de la valentía que tuvo Balmaceda y la valentía que tuvo Allende, porque el suicidio es, la verdad, es en definitiva un acto de valentía, no es un acto de cobardía, esa es mi mirada, ¿no? Sí. En momentos, digamos, de dramatismo total. Ahora yo creo que no hemos llegado todavía a ese punto, pero podemos llegar. Es decir, yo haré todo lo posible por salvar al gobierno porque el país necesita un gobierno democrático que termine. Pero alguien decía, lo leí en las redes sociales, alguien decía, era posibilidad cero que Lagos no terminara, Bachelet no terminara, incluso que Piñera no terminara. Posibilidad cero. Pero posibilidad de que Boric no termine su gobierno, se han abierto opciones, cosa que jamás lo hubiéramos pensado en otros presidentes de la República desde Pinochet en adelante. Entonces ya la gente se lo está planteando y eso te está diciendo algo. Entonces, ojo. Ya estamos, el reloj nos pilló, tenemos que ir terminando porque si no, no vamos a poder subir el programa a Instagram. Así que el debate Usted haga lo que tiene que hacer, director, haga lo que le corresponda. Ha sido un tremendo debate hoy día y no, pues nos vemos.
vemos la próxima semana por este mismo canal. Bienvenido Miguel Concha. Bienvenido, Miguel, Gracias. tanto tiempo. Gracias a Sí, aquellos que nos bienvenido a todos acompañaron los en que- público. A todos los que nos acompañaron. compañero. Ojalá que abramos el debate a quienes nos acompañan